Bien, entonces vamos a continuar con esto que es bien confuso, que fue donde nos quedamos en el anterior video. De aquí podemos sacar una conclusión algo desconcertante. Dice, esto es algo desconcertante, esto que tenemos por acá, esto es algo desconcertante, ya que normalmente, y digo normalmente, estamos acostumbrados en otros lenguajes de programación, en la programación en general, a que los parámetros de las funciones, cada parámetro de una función, obtengan sus propias copias de los argumentos que se les proporcionan. Por ejemplo, aquí, lo más normal, como estamos acostumbrados, digo lo más normal, es que, por ejemplo, aquí países, pues es para una lista, y Argentina es para ítem a insertar. Entonces, lo más normal es, pues, que países se le pase a una lista, pero una lista, el parámetro de una lista, obtenga una copia de ese argumento países para que trabaje con ella en su scope y no modifique el argumento original, por decirlo de alguna manera. Entiéndase aquí por original al argumento. Y acá igual, lo más normal es que acá Argentina se ponga en ítem a insertar y que ítem a insertar obtenga su propia copia de Argentina para que pueda trabajar con ello sin que afecte los argumentos, los names originales. Sin embargo, aquí en Python esto no es así. Dice, esto, dice, es lo más normal que los parámetros de las funciones tengan sus propias copias, es decir, que las funciones detrás de las escenas le saquen copias a los argumentos. ¿Y esto para qué se hace normalmente? Esto para que operen con esos argumentos en el scope de la función en caso de ser necesario, porque hay veces que una función normalmente no modifica los parámetros, pero por si algún motivo la función en su scope requiere modificar o operar sobre los parámetros, pues es mejor que tenga sus propias copias sin que afecten los argumentos valores originales. Entonces, esto para que operen en ellas, para que operen sobre sus argumentos en el scope de la función sin que afecten los valores originales. Es decir, pues esto es lo más normal como estamos acostumbrados a una programación, que para que no haya problemas, los parámetros tengan sus propias copias de los argumentos, que operen sobre ellas. Si los modifican no hay problema, porque los argumentos, o en este caso los valores originales, como lo quieras ver, no se modifiquen, no haya, por ejemplo, un efecto secundario. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta esto. Pero vamos a ver la cara de la moneda, la otra cara de la moneda.
Dice, sin embargo, aquí en Python, lastimosamente, hay que entender esto. Lastimosamente, hay que entender que aquí en Python no es como los lenguajes de programación tradicionales. Aquí en Python no es así. Aquí los parámetros de las funciones, sea cual sea la función, no crean, no reciben, como lo quieras ver, no crean sus propias copias de los argumentos. En su lugar, operan sobre los mismos objetos. Vuelvo a repetirlo, porque esto es muy importante. Los parámetros de las funciones, no crean, no reciben sus propias copias de los argumentos. En su lugar, van a operar sobre los mismos objetos. Entonces, esto es delicado si no te pones listo, porque si tú modificas un parámetro dentro de la función, se va a ver reflejado afuera. ¿Por qué? Porque son los mismos objetos. Y entonces acá va la otra conclusión. Consecuente de lo que ya vimos. Dice, esto sucede porque aquí en Python todos son objetos. Como ya te dije, aquí en Python literalmente todos son objetos. Al ser objetos, pues trabajamos con referencias. Esto es algo que sí espero que tú ya entiendas, porque esto no es un curso de programación orientada a objetos como tal. Aquí yo simplemente te voy a enseñar programación orientada a objetos en Python. Tú debes de saber que en otros lenguajes de programación, esto no cambia aquí en Python. Cuando trabajamos con objetos, en cualquier lenguaje de programación, se dice que son referencias, no copias. Entonces aquí es lo mismo. Al ser objetos, pues no trabajamos con copias de valores, sino con referencias. Es decir, a las referencias, pues entiéndase a las variables, los names, los identificadores, como lo quieras ver. Es decir, los names, las variables, generalmente van apuntando a objetos existentes y no tanto la creación de nuevos objetos. Es decir, por ejemplo, esto es algo bien complejo, que no voy a meterme tanto. De momento te estoy dando la pura idea general. Ya habrá mucho, pero mucho contenido para que acabes de entender esto. Por ejemplo, cuando tú haces esto, variable igual a 1.98. Todo muy bien. Ahí no hay nada mucho que decir. Pero cuando tú haces esto, aquí en Python lo que estás haciendo detrás de las escenas es que el name variable, el objeto que tenga variable, el objeto que tenga el name variable, se va a poner, o más bien dicho mejor, para que se entienda mejor, ahora el name nueva variable va a apuntar a lo que tenga el name variable. ¿Qué tiene el name variable? Ah, pues tiene un objeto float. Entonces ahora nueva variable apunta al mismo objeto que el name variable. Entonces no es como tal una creación de un nuevo objeto. Entonces aquí nueva variable apunta al mismo objeto 1.98. Y si hacemos esto mismo, ahora otra variable va a apuntar a lo que apunta nueva variable. ¿Y a qué apunta nueva variable? Ah, pues a su vez a lo que tenga el name variable. Y variable a su vez a qué apunta a 1.98. Por tanto aquí, tanto variable como nueva variable, como otra variable, apuntan al mismo objeto 1.98. Es decir, el objeto 1.98, que es objeto de tipo float,
tiene trace names que le hacen referencia. Variable, nueva variable y otra variable. Entonces, esto es confuso, pero si tú ya sabes programación orientada a objetos en otros lenguajes de programación, que yo espero que sí, porque aquí no te voy a enseñar como tal los términos, simplemente te voy a enseñar la herramienta que es Python, pues yo espero que tú ya sepas lo que son trabajar con referencias en lugar de trabajar con copias de valores. Entonces aquí, como decimos que Python, todo, literalmente todos los valores son objetos, pues trabajamos con referencias, no con copias. Pero todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, te pido que no te desesperes. Entonces acá, pues, como ya te dije, todo esto lo voy a marcar porque es verdaderamente desconcertante. Entonces, esto es una analogía para comparar cómo sería en otros lenguajes de programación. Aquí en Python no, aquí las funciones no sacan copias a los argumentos, sino que trabajan con las originales, no crean nuevos. Entonces vamos a seguir con nuestras conclusiones y dice lo siguiente. Dice entonces, dentro de la función, lo que hace la función básicamente nomás es que el código agrega al final el argumento ítem a insertar dentro de la lista que le pasemos como parámetro. Debido a que la lista es mutable, esto cambia el objeto list directamente. En otras palabras, al decir que las listas son mutables, pues esto cambia el objeto list directamente y por tanto no hay necesidad para crear un nuevo objeto list. Como consecuencia también, esta función no necesita retornar la lista. Esto es porque la variable, en este caso países, en el calling code, todavía hace referencia al objeto list que ha sido modificado. Es decir, ambos, tanto países como una lista, apuntan al mismo objeto que tenemos por acá. Por eso no hace falta el return. Pero mejor vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.